Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Géminis. Les doy la bienvenida a este su canal, Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te invito a que si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Solo tienes que ver nuestro video de manera completa para conocer los requisitos que decimos durante el video. Bueno, contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Si deseas una videollamada de 1 hora en la cual respondemos todas tus preguntas, es en el primer comentario te dejé los datos de contacto. Recuerda que son los únicos datos y que son solo para lecturas privadas de pago. Bueno, te cuento que al vernos apoya nuestro refugio de animalitos rescatados y que la lectura del día de hoy, Géminis, es general. No tiene fecha, sexo, género a quién va dirigido, tampoco identidad sexual específica a quién va. Toma lo bueno, deja pasar el resto y si no resuena contigo, ve a tu signo ascendente o simplemente déjalo pasar, déjalo fluir, ¿ok? Vamos a comenzar con un mensaje general de parte de los ángeles, luego vemos la parte del amor y luego la economía. Tu primer mensaje el día de hoy, mi querido Géminis, te dice derrotarás la mentira. Tranquilo Géminis porque todo sale a la luz, ¿sí? Todo, absolutamente todo sale a la luz. Todo aquello que, digamos, trataron de ocultarte, trataron de mentirte, trataron de engañarte, el universo no lo va a permitir. El universo siempre va a estar a favor de estarte protegiendo, así sea sacando la ropa sucia de donde tenga que sacarla. Y siento que a mucha gente le va a sacar la ropa sucia porque ha sido injusto contigo. Y si tú crees que de verdad, la verdad y las cosas como son van a salir a la luz, escribe hecho está en los comentarios para que lo decretes. Siento que aquí hubo alguien que intentó engañarte. Sí, pero no toda la vida las cosas se ocultan, no todo el tiempo el diablo tapa. Entonces, bueno, eso dicen en mi país. Así que llega el punto en el que todo se empieza a destapar, en el que todo empieza a surgir y eso será muy pronto. A cada quien le llegará su justicia. Iniciarás un nuevo ciclo. Luego de esa verdad, luego de que se revele esa verdad, siento que podrás empezar de nuevo. Y este nuevo comienzo para ti será con mucha fuerza, con mucha luz. Siento que este nuevo inicio te dará como la energía suficiente para poder ir por esos sueños, por esas metas, por todo eso que has estado deseando desde hace mucho. Sufrirás una transmutación, dos cartas que me indican este cambio favorable a raíz de una verdad que se revela. Así que tómalo porque ese cambio bueno llega para tu vida. Bueno, vamos a empezar una lectura para el plano del amor. Estas son iniciales de personas con las que puede estar pasando cosas importantes durante estos días. Puede ser una conversación, puede ser que te esté pensando mucho o que tenga un mensaje para ti en esta lectura, pero es alguien importante para ti en el amor, ¿ok? Vamos a iniciar. La letra M. Aquí tenemos la letra D. Esta Q que se estaba asomando, perdón, la letra C. La A y saquemos una última, la letra J, ¿ok? Bueno, entonces recuerden la M, la D, la Q, la C y la A. Esta primera lectura es para todos aquellos amigos de Géminis que se encuentran solteros. Los que no salen con nadie ni tienen nada con nadie, ¿listo? No sienten nada por nadie ya, no tienen a nadie, pero quieren ver qué es lo que viene para ustedes. Bueno, me dice, estás un poquito desesperado algunos de ustedes porque sienten que todo el mundo consigue parejas lindas, que todo el mundo sube sus fotos por allá en la playa, en sus planes románticos y ustedes nada que ver. No se preocupen, todo llega en el momento en el que tiene que llegar. No llegará antes, no llegará después, llegará en el momento en que el universo determine que es justo, que es bueno, que te aporta algo a ti. Bueno, entonces mucho ojo, mucho cuidado como con desesperarte por lo que aún no ha sucedido. Yo
estoy más que segura que cuando usted empieza a tener mucha ansiedad por un tema, el universo inmediatamente lo pone a esperar más, ¿sí? Sea lo que sea. Entonces, para todos aquellos que siempre dicen, ay no, es que llevo escuchando más de un año que ya llega esa persona, si lo espera con ansiedad, le aseguro que el universo lo va a poner a esperar más, hasta que usted pase esa lección de aprender a esperar con paciencia, en paz, en tranquilidad y en serenidad. Bueno, además que este tipo de personas tan ansiosas por relaciones son las que son bastante inestables emocionalmente cuando las tienen. Entonces, nada que ver. Aquí me dice que aquí hay una cuestión importante, Géminis, que está soltero, y es que cuando llegue esta oportunidad no va a ser ni una ni dos, sino que veo que van a ver como personas luchando o peleando por tu amor. Tienes que analizar muy bien quién es la persona con quien te sientes mejor. Yo siento que te podría ir bien con signos de agua, según me están diciendo estas cartas, signos de fuego también. Te podrías estar entendiendo muy bien con alguna persona que sea estos signos, entonces este sería como un tip para saber con quién quedarte. Quédate con la persona que sea más afectiva, sí, pero definitivamente al final de todo este proceso de espera, de escoger bien, llega un amor que representa el sol para ti. Vamos a ver qué se viene para la parte de lo sentimental para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Puede que sea el crush, el novio, el amante, la esposa, la ex. Puede que estén juntos o separados o incluso en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esta persona especial. Quiero que ahora digas tu nombre junto al de esa persona. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué se viene? ¿Y qué nos aconseja el tarot de nuestra última fila? ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces una a una de las cartas. ¿Qué siente esta persona por ti? Yo siento que eres alguien que llegó así, sorpresivamente. Veo que de pronto en los planes de esta persona como tal no estaba enamorarse. Quizá esta persona no proyectaba como tener algo tan serio, tan estable, tan formal. Sin embargo, pues llegaste tú y pues le sorprendió en sobremanera porque veo que esta persona quizá tenía otros planes para su vida. No sé por qué, eso me resuena decirte, pero esta persona tenía otros planes para su vida. Ustedes están saliendo con personas de signo Virgo, Escorpio, Leo o Libra, ¿sí? Puede ser el signo solar, ascendente o Venus o lunar de esta persona. Quiero comentarte definitivamente que llegaste así. Llegaste, esta persona no se lo esperaba. Sin embargo, miren que en la carta del pensamiento me sale el dispensador y esto me dice, bueno, me ha tomado por sorpresa, pero ahora estoy dispuesto a dar lo que ella o él se merecen. Y esto pues es maravilloso, esto es magnífico porque veo que ustedes sí lo han entregado, veo que ustedes lo han dado todo en esta relación, veo que ustedes han ofrecido un 2000% y ahora es necesario que todo esto se empiece a equilibrar un poco más. ¿Qué quiere hacer este personaje? Me dice, lo quiero todo contigo. Todo, absolutamente todo. ¿Sí? Todo, de verdad. Yo no sé cómo habrán sido las cosas antes de esta lectura. No sé si tú ya lo mandaste a volar, lo mandaste a la porra. Pero yo veo a alguien que ha hecho como un proceso de darse cuenta de lo que realmente siente por ti. Y esto pues es de rescatar. Que si ya es tarde, que si no es tarde, pues eso ya depende de cada relación porque esta es una lectura general. Y yo veo que esta persona se acerca con una sorpresa, ¿sí? Se acerca con una sorpresa para ti, se acerca con una sorpresa, digamos como que te dejará muy en shock. Y yo que veo aquí, ¿qué pasará contigo frente a esta relación en un futuro? La carta de la purificación me dice, tú sacarás todo lo que ya no te sirve.
Si esta persona definitivamente ya nada que ver contigo, ya la embarró, ya desaprovechó su oportunidad y tú consideras que no, yo te veo a ti sacando aquí todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con esa persona en tu vida. ¿Sí? Yo le veo ya sacándolo todo como le estoy diciendo. Si tú quieres continuar con esta persona, darle una nueva oportunidad, yo aquí también te veo sacando y diciéndole, bueno, regresamos, pero hay que hacer esto y esto, no me gusta esto y esto y esto y hay que cambiar tal o cual cosa. Yo te veo así como haciéndole limpieza a la relación, barriendo, sacando todos los trapos sucios, como yo te decía, sacando verdades a la luz. ¿Qué más se viene? De verdad, de parte de esta persona la ofrenda, muy coherente con este dispensador, viene a entregar, a darlo. Y es que no está en posición de andar exigiendo, llega con una posición de estar ofreciendo, de ver cómo te contenta, de ver cómo compensa lo que puede haberle hecho a Géminis. ¿Qué te recomienda? Directamente te aparece la carta de los acuerdos. Sí, y el número 33 quiero que lo busques porque allá hay un mensaje especial que tiene que ver con esta persona especial. Siento que tienen que hacer una especie de negociación, pero mucho cuidado, Géminis. Como ahora ya te me despertaste, como ahora ya no eres ese Géminis dormido y manipulable, no señor, porque es que de Géminis se aprovechan cuando está enamorado a veces. Plantea acuerdos en los cuales vayas tú de primero. Plantea acuerdos en los cuales seas tú tu prioridad. No pierdas la esperanza de que las cosas pueden ser equilibradas, pero mantente como tu prioridad. La carta del arte me dice, hay algo importante en esta relación si es que quieres recuperarla, si es que quieres mantenerla, y es la creatividad. Siento que algo que ha afectado mucho a estas conexiones o a esta conexión especial fue el hecho de haber caído en la rutina. Sí, yo no justifico infidelidades, pero sí te estoy diciendo, hay que trabajar en no caer en la rutina en esta relación. Vamos a ver qué más nos clarifica el tarot en este momento. Me dice, esta persona definitivamente no la está pasando bien, ¿sí? No la está pasando bien. Me dice que en su debido momento siento que pudo haber sido alguien como autoritario, alguien como que te engañó, te mintió, porque me aparece esta reina aquí. Alguien que tenía una relación desequilibrada y yo veo que ahora es como que se ha despertado, como ha dicho, uy, ¿yo qué estoy haciendo con una persona de la cual me estoy dando cuenta que me enamoré? Bueno, vamos a ver qué se viene para la parte económica de todos los Géminis el día de hoy. Bueno, para los que están sin trabajo, me dice que llega una sorpresa, una propuesta así como inesperada, así que por favor pues tenlo muy en cuenta, analízalo muy bien porque puede ser que no te convenga tanto y que no sea tan buena como la estén pintando. Ahí llegó nuevamente mi Habibi. Para los que están con trabajo, analizar muy bien temas de contratos, tema de contrataciones, y me dice hay que arriesgarse, hay que dar un salto de fe. Te salen dos números maestros, el 44 y el 22, búscalos porque te entregarán información importante sobre la solución de un problema o cómo alcanzar un objetivo o meta. También me dice para recuperar un dinero que está perdido hay que dar un salto de fe. Número de la suerte, número 43. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte que gracias a ti podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Te cuento además que tenemos unos premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo y los en vivo que pues serán de ahora en adelante solo para suscriptores. Contarte que los requisitos son estar suscritos al canal, darle like al video, activar la campanita, escribir la palabra canela en los comentarios y además de todo, los en vivo ahora podrán ser en cualquiera de nuestros canales, entonces es importante que estén suscritos a ellos y con la campanita activada. El link de estos nuevos canales están en el primer comentario. ¿Listo? Son dos canales más, así que les recomiendo muchísimo que se suscriban y activen la campanita porque podría ser aquí o allá. Y el nombre del ganador semanal también se dice en la lectura en vivo. Bendiciones y los llevamos en el corazón.